una de las figuras más importantes, políticamente hablando, del país, es Delcy Rodríguez Gómez. Son muchas las razones que tengo para conversar con ella. Tengo un aprecio muy especial, tanto por ella hacia ella como Jorge también. Son muchos los vínculos espirituales, anímicos, sentimentales, políticos que nos unen. Por tanto, es muy grato tenerla el día de hoy, porque cuando uno habla con ella, tiene la certeza, la seguridad absoluta de que dé respuestas apropiadas. ¿Qué tal? Gracias, doctor. ¿Cómo te sientes? Bueno, muy bien. Como siempre, un honor estar con usted, que ha sido referencia en nuestras vidas, ejemplo moral y ejemplo de valentía. Usted, bueno, supo enfrentar y resistir ante los desmanes de la Cuarta República y es referencia en nuestra revolución bolivariana, sin duda alguna. Gracias. Muy generosa. No, la verdad. ¿Dónde te sientes mejor? ¿En la Cancillería o en la Presidencia de la Asamblea Constituyente? Bueno, son responsabilidades distintas, pero que sin duda alguna llenan a cualquier persona. Primero, el honor que significa ser o bien canciller de la República, o en este caso presidir la Asamblea Nacional Constituyente, donde está toda la energía transformadora política del país, que busca el reequilibrio en Venezuela, el reequilibrio político, el reequilibrio económico. Ambos espacios realmente permiten llevar la verdad de Venezuela, permiten defender tanto la paz como la soberanía de Venezuela. Así que yo, donde me corresponde estar para representar a Venezuela o para defender los más altos principios y valores de la República, yo creo que para cualquier ciudadano o ciudadana de Venezuela sería un gran honor. ¿Qué caracteriza en este momento la política exterior de Venezuela? Bueno, es una política de referencia. La diplomacia bolivariana de paz sigue siendo referente en el mundo. Cuando se presentan situaciones donde los imperios decadentes atentan contra la integridad de los pueblos, atentan contra el desarrollo de los pueblos, la voz de Venezuela siempre se hace presente. Los últimos eventos que han acontecido contra el hermano pueblo del Estado palestino demuestran que Venezuela es un referente y además que hoy presidimos el movimiento de los países no alineados, somos una voz en las Naciones Unidas, somos una voz en el mundo. La política internacional de Venezuela, independiente, soberana, que retomó el comandante Hugo Chávez, trayendo para sí, yendo a nuestras raíces, las raíces bolivarianas de nuestro padre libertador, que bueno, fue el ciudadano más universal de la historia. Nosotros allí estamos, con Venezuela. La política internacional y su diplomacia sigue siendo de ejemplo, de referente, de transformación. Venezuela hoy está sumada a la construcción de un nuevo mundo, del mundo pluripolar, del mundo multicéntrico, donde los espacios del imperialismo cada vez se ven más reducidos, pero no por ello menos peligrosos. Sin embargo, Delcy, hay sectores en el país que tienen la impresión de que Venezuela está cercada. ¿Está cerca de Venezuela? No, Venezuela tiene es víctima de un linchamiento mediático internacional, es víctima de un acecho de los poderes fácticos mundiales, pero Venezuela sigue desplegada en su accionar internacional. Eso lo vemos en los distintos espacios, a pesar de que ha habido, podríamos decir, hemos no avanzado en espacios de construcción como la CELAC, como la UNASUR. Venezuela sigue siendo ejemplo para América Latina y para el mundo también. Un ejemplo de dignidad, como lo fue y lo sigue siendo Cuba. Somos espacios donde construimos ejemplos de fortaleza, construimos ejemplos de cómo se defiende el derecho internacional, de cómo se defiende la soberanía de los países. Así que jamás Venezuela podrá estar acallada o yo diría cercada. Está así siendo víctima de una agresión multiforme a través del bloqueo económico, a través del bloqueo financiero, como le decía, del linchamiento mediático, que busca justamente atentar directamente a la venezolanidad, a la identidad cultural como pueblo venezolano. Eso sabemos, lo hemos denunciado incluso acá desde su programa, que los linchamientos mediáticos suelen ser predecesores de futuras intervenciones, porque primero atacan a la opinión pública, atacan la moral de un pueblo, pero nosotros hemos demostrado en la batalla cuerpo a cuerpo contra el imperio, y lo hemos demostrado en los últimos eventos electorales, hemos demostrado que no pueden con el pueblo venezolano,
todas las tácticas, todas las estrategias de los servicios de inteligencia imperiales aquí en Venezuela no han dado resultado. Aquí han aplicado esquemas como el que aplicaron en Ucrania, han aplicado la primavera árabe. Lo vivimos el año pasado cuando, bueno, tristemente pudimos vivenciar la quema de personas vivas, la tranca de calle, el no acceso a los servicios, porque bueno, Venezuela fue víctima durante 4 meses de forma intensa de planes de violencia ejecutados por la derecha extremista venezolana, siguiendo patrones y guiones impuestos desde el exterior. Así que en ese cuerpo a cuerpo, en esa batalla cuerpo a cuerpo, nosotros hemos salido victoriosos y seguiremos estando victoriosos. Es realmente deplorable que gran parte de la ofensiva contra Venezuela, contra el gobierno bolivariano, provenga de información que suministra la oposición venezolana a estos centros de poder. Y no solamente que suministren información, doctor Rangel, sino la petición genuflexa, unas cosas inauditas. Un connacional pidiendo la intervención militar de nuestra patria, un connacional pidiendo bloqueo para afectar el desarrollo de nuestro pueblo, para afectar el acceso a los medicamentos, a los alimentos. Eso, yo creo que hemos llegado al aspecto más degradado de la derecha venezolana. Lo vimos en la Cuarta República, usted bien lo sabe. La derecha venezolana nunca ha tenido un proyecto para Venezuela. Su proyecto siempre ha sido antinacional, ha sido antivenezolano, ha sido a favor de centros imperiales. Pero moral y éticamente lo que hemos visto con esta derecha venezolana hoy, que es la misma derecha de ayer, pero que ha tratado de dar matices, es una derecha completamente degradada moral y éticamente para presentarse como opción política al país. Esa visión que tú señalas acerca de la actitud de la derecha, habría que plantearse algunas cosas ya en el marco incluso jurídico, legal, ¿no? Aquellos que salen al exterior a incentivar la agresión, incluso ya militar, como hay varios casos de dirigentes políticos venezolanos que actúan de esa manera, ameritan una respuesta legal, institucional del Estado venezolano. ¿Qué se puede hacer en esa materia? Así es, allí sin duda se configura lo que es la traición a la patria. Y nosotros debemos, desde la Asamblea Nacional Constituyente, blindar el Estado de Derecho, porque una de nuestras bases comiciales contempla que consolidemos la defensa de la soberanía de Venezuela, la integridad territorial de nuestra patria. Así que todo el ordenamiento jurídico y legal de Venezuela, más el afianzamiento que nosotros hagamos de la Asamblea Nacional Constituyente, va dirigido justamente a sancionar, a castigar y a perseguir desde el punto de vista jurídico, penal, a quienes atentan contra la soberanía de nuestra patria, que atentan contra la independencia nacional de Venezuela, que atentan contra la integridad territorial de nuestro país. No puede quedar sencillamente en el ámbito de la impunidad, y sabemos que la impunidad cada día reina menos en Venezuela desde que tenemos un nuevo fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente. Sabemos que estos desmanes de factores políticos que andan por el mundo pidiendo realmente dan pena ajena y de forma vergonzosa, genuflexa, pidiendo sanciones contra Venezuela. Realmente hemos llegado a un nivel donde el pueblo venezolano está confrontando el látigo de la contrarrevolución, pero se ha mostrado directamente con cara, doctor Rangel, el verdadero enemigo de nuestro pueblo. El verdadero enemigo de nuestro pueblo es esa oposición que, como usted bien dice, sale a recorrer millas por el mundo para afectar al pueblo de Venezuela, para decirles que no envíen alimentos a Venezuela, que no se envíe de la forma digna como debe enviarse, porque Venezuela, con todas las potencialidades que tiene, no está para mendigar. Venezuela tiene posibilidades y tiene además la capacidad de adquirir los medicamentos, de adquirir los alimentos. ¿Y qué han hecho? Secuestran nuestras cuentas, secuestran nuestros recursos financieros, bloquean la posibilidad de que lleguen alimentos, de que lleguen medicamentos. Eso lo aplicaron durante décadas contra el pueblo cubano. Y ahí está el pueblo de Cuba de pie y los factores imperiales han ido de rodillas a decir, bueno, cometimos un error, pero aquí estamos, ¿qué podríamos hacer? Es una forma de vergüenza también. Bueno, ya hay un ejemplo histórico de cómo los pueblos, cuando son dignos, cuando son firmes, cuando no se rebajan, pueden realmente derrotar. Y eso lo estamos haciendo en Venezuela. Claro, el linchamiento mediático
no muestra la victoria del pueblo venezolano. El pueblo venezolano no ha caído en los chantajes de la guerra económica, el pueblo venezolano no ha caído en el chantaje de las sanciones. El pueblo venezolano, que ha dicho: sanciones, yo voy a expresarme de forma democrática a través de los eventos electorales. Y ahí está, le ha dado lecciones históricas a la derecha venezolana. Le ha dicho: no aceptamos la violencia, les ha dicho: no aceptamos la guerra económica, no nos vas a chantajear ni con tu página de dólar criminal, ni con tu bloqueo, ni con la afectación del comercio, ni con la afectación de la producción, porque es mucho más elevado los valores que como republicanos tenemos los venezolanos, los que tenemos los patriotas, para ser chantajeados por minucias como las que pretende desarrollar la derecha venezolana. Pero esa actitud amerita una respuesta que, como tú lo has dicho, compromete otras esferas. ¿No? Está previsto que la Constituyente, la Asamblea Nacional Constituyente, se aboque a definir ya desde el punto de vista legal, jurídico, constitucional, en relación con respuestas apropiadas. Sin duda, doctor Rangel. Recuerda que la Constitución establece 3 objetivos para una Asamblea Nacional Constituyente. Por eso es, y así lo concibió el comandante Chávez, la activación del poder creativo del pueblo de Venezuela, ir al origen de la soberanía de nuestro pueblo, que es el que decide el destino de nuestra patria. Estableció 3 objetivos de la Constituyente. El primero de ellos es crear un cuerpo normativo, un nuevo cuerpo normativo jurídico, crear normas jurídicas. El segundo, transformar el Estado. Y el tercero, la redacción de una nueva Constitución. Así que la Asamblea Nacional Constituyente, en el marco de sus bases comerciales, que yo le refería, como es la consolidación de la soberanía y de la integridad territorial de nuestra patria, defenderla en todos sus ámbitos, no solamente la soberanía política, sino también la soberanía económica. Lo que nosotros estamos viviendo con la guerra económica, donde una institución financiera X en Europa o en los Estados Unidos se autoatribuye la posibilidad de capturar los recursos financieros de nuestro país para que no podamos tener capacidad de pagar la provisión de alimentos y medicamentos, bienes esenciales para nuestra población, obviamente está en el marco de la ofensa y de la agresión contra nuestra soberanía. Así que, ante su pregunta de si está la Constituyente, estamos capacitados, estamos posibilitados y lo vamos a hacer. ¿Están en marcha? Está en marcha. ¿Hasta cuándo? Muy pronto, doctor Rangel. No hay fecha. No hay fecha, pero estamos en el proceso. No se olvide que estamos en un proceso ahorita muy importante, que es el proceso electoral constituyente. Un proceso que inició el 1 de mayo, cuando el presidente Nicolás Maduro felizmente convocó a la Asamblea Nacional Constituyente, 1 de mayo del año 2017. Primera elección en medio de una cruenta y de una intensa violencia, el 30 de julio, y la magia poderosa de la Constituyente que trajo la tranquilidad y la paz el 31 de julio a nuestro país. Luego convocamos inmediatamente, el 12 de agosto, convocamos a las elecciones regionales que se realizaron el 15 de octubre. Otra contundente victoria contra las expresiones violentas, antidemocráticas, inconstitucionales de la derecha venezolana. Y después de las elecciones regionales convocamos entonces a las elecciones para alcaldes y alcaldesas, donde, bueno, también las fuerzas del bolivarianismo, del chavismo, de los que creemos profundamente en la construcción de un modelo socialista bolivariano, bueno, se expresaron libremente, se expresaron contundentemente y dieron una lección histórica al dueño del imperio y también a sus secuaces. Así que no hay duda alguna que Venezuela está en este momento en la construcción de un camino propio que le permita, primero, la defensa de la convivencia democrática, donde podamos expresarnos sin ningún tipo de recurrencia a los caminos violentos. La defensa de la convivencia democrática, la defensa de la paz. Los venezolanos no queremos la guerra, los venezolanos no queremos una guerra civil, los venezolanos no queremos una intervención militar. Defendemos la paz y la tranquilidad en sus expresiones económica, política, social, cultural. Eso es lo que queremos los venezolanos y estamos en ese proceso y hemos convocado, como usted bien sabe, bueno, al evento de la elección presidencial. Así que esto es un proceso que inició el 1 de mayo, que no ha culminado y culminará en el evento presidencial, donde ya poseídos de una fuerza política contundente, de gran firmeza, Venezuela definitivamente reencontrará su camino de la tranquilidad
y reencontrará su camino del desarrollo económico para el beneficio de su pueblo. ¿Tú no crees, Delcy, que la soberbia del imperio, la decisión de acabar con el proceso bolivariano, por los ejemplos que provoca, tú no crees que esa actitud beligerante, absurda, irracional, a todo trance, está determinando que un ataque al sistema electoral como manera de gobernar países? Por ejemplo, estos gobiernos cipayos de la región acompañan a Estados Unidos en sus declaraciones en contra de las elecciones. Y entonces, ellos que levantaban antes la bandera de las elecciones, la han puesto de lado, la han sepultado prácticamente, y le niegan a los pueblos el derecho a la elección. Esto lo digo por la reacción que ha habido con motivo de la convocatoria de la elección presidencial. Yo he dicho que el presidente de los Estados Unidos tiene, podríamos decir, el beneficio de haber traído la tragedia y la comedia a la política internacional. Es tragicómico realmente ver gobiernos diciendo que no se hagan elecciones. Es tragicómico gobiernos que el año pasado decían adelanto de elecciones, decir ahorita que no se puede acudir a elecciones prematuras. No son elecciones prematuras. Venezuela se encuentra en el tiempo constitucional para realizar las elecciones presidenciales. Además que, indistintamente de lo que digan esos gobiernos, doctor Rangel, usted fue un notable canciller de nuestro país. Usted sabe que la comunidad internacional se relaciona no a través de la violencia, se relaciona, o digamos, no debería relacionarse a través de desmanes, debería relacionarse a través del derecho internacional que contempla, entre otras cosas, como principio, y es un principio de la Carta de las Naciones Unidas, la autodeterminación de los pueblos. Debe respetarse la autodeterminación del pueblo venezolano para decidir su destino. Debe respetarse el principio de no injerencia en los asuntos internos de otros estados. Así que esos gobiernos realmente, yo los puedo decir, y se lo digo con total tranquilidad, pero con absoluta certeza, son inmorales, no tienen ética, porque lo que ellos, los desmanes de sus países, tratan de ocultarlo atacando a Venezuela. ¿Quién puede negar, por ejemplo, que en Honduras hubo un fraude electoral, que se robaron unas elecciones? Pero ahí van, de rodillas atacan a Venezuela para que el imperio les dé la bendición a su fraude electoral. ¿Quién puede ignorar, por ejemplo, las políticas contra el pueblo argentino desarrolladas por un empresario llamado Mauricio Macri, que fue ahorita a decir, es una cosa insólita, que todos los suramericanos somos originarios europeos? ¿Y nuestros pueblos originarios? ¿Y nuestros pueblos indígenas? ¿Y nuestros mestizos? ¿Dónde quedamos? Es que realmente son franquicias imperiales que gobiernan en algunos países de nuestra región y han encontrado en Venezuela su principal asidero para cometer todos sus desmanes, para justificarlo y para tener la bendición del gobierno de los Estados Unidos. Un presidente, por cierto, a quien ellos atacaron durante la campaña. Y pretenden ahorita congraciarse llevándole a Venezuela de trofeo. Bueno, ese trofeo nunca lo van a tener. Porque así sea, doctor Rangel, el solo hecho de nosotros mantenernos firmes defendiendo a Venezuela, ya eso es una gran victoria para nosotros. Yo te olvidé mencionar el caso de Brasil. Bueno, el golpe de Estado en Brasil. Exacto. O lo que ocurre en Perú. Un gobierno completamente debilitado. Son todos presidentes que no llegan ni al día. El tribunal condena a Lula y le impide entonces participar. Absolutamente. O el caso más vergonzoso, el del señor Juan Manuel Santos. Mire, con los votos que aquí elegimos a un consejo comunal, con esos votos se elige la oligarquía colombiana. Y vienen a hablar de la democracia venezolana, que es una democracia vigorosa. No tienen vergüenza, son inmorales, un conjunto de gobiernos que se pretenden mantenerse en el poder, bueno, sirviéndole a los Estados Unidos. Pero ¿qué pertinencia tiene eso? ¿Qué pertinencia o qué proyección histórica podría tener eso? Ninguna, ninguna. Ahí están los pueblos, ninguno se ha quedado en su casa. Lo hemos visto en Brasil, cómo han salido millones de brasileros y brasileras a las calles a apoyar al presidente Lula, a oponerse a las políticas neoliberales, y ya yo diría que es más que groseramente neoliberal, es una cosa espantosa, entreguista, lo que ocurre en Brasil, lo que ocurre en Argentina, y los pueblos están en la calle, doctor, no se han quedado callados, y el pueblo venezolano, bueno, es referencia, es ejemplo, yo se lo decía al inicio, el pueblo venezolano da ejemplo, bueno, da ejemplo para todos estos pueblos. Hay una cosa también interesante destacar.
la manera para influir en estos países, cómo el imperio pone en marcha esa política, que la focaliza en Venezuela, y todos los sistemas o los gobiernos satélites de América Latina se pliegan a ella, ¿no? Pero también se pliega a la Unión Europea. Es decir, que toda la gloria y el honor y la característica de Europa, el orgullo europeo, se cae, porque entonces las sanciones contra Venezuela se las impone también Estados Unidos. Hace una década nosotros hablamos de las contradicciones interimperiales, interburguesas entre el bloque estadounidense y el bloque europeo. Esa contradicción intereuropea, interimperial ya no existe. Existe una relación de subordinación de Europa al centro de poder estadounidense, y lo ha sido así desde el punto de vista económico, desde el punto de vista financiero, y con el caso venezolano, desde el punto de vista político, ha sido la expresión más aberrante de la subordinación de la Unión Europea a lo que es el mandato estadounidense. Copiar la lista, por ejemplo. Completamente. Es que, le repito, ha habido una subordinación, ha habido un acatamiento, una sumisión completa. Bueno, para decírselo en términos un poco más sencillos, la visita de un subsecretario de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, de Tom Chano, a España a llevarle la orden: mire, esta es la receta, esto es lo que ustedes tienen que hacer. De un subsecretario, ni siquiera fue el presidente o el vicepresidente o el secretario de Estado, de un subsecretario. Con un subsecretario va y le dice a los europeos lo que tienen que hacer. Si eso no es señal de decadencia imperial, ¿de qué más podemos hablar? Claro, a lo mejor se lo mandan a través de un Twitter, ¿no? También puede ser, o le mandan una paloma mensajera. Podríamos ya incluso llegar a esos extremos. Pero lo cierto es que Europa, en el caso venezolano, bueno, desestimando todo tipo de vínculo, positivo o negativo, que existe con Venezuela, decidieron y optaron por la sumisión. Decidieron ignorar la comunidad de originarios europeos que tenemos en nuestro país, porque Venezuela, que es tan atacada, fíjese, Venezuela siempre ha sido un país receptor de grandes masas migratorias, pero no solamente de receptor, de convivencia con ciudadanos de otras nacionalidades, de atención a esos ciudadanos. Y yo me pregunto, ¿y qué tiene que decirle la Unión Europea a esos ciudadanos que optaron por vivir en Venezuela siendo originarios de sus países, que no retornaron a sus países porque sintieron que en Venezuela realmente está su hogar? Ellos tendrán algo que decirle. Es una cosa realmente que la única explicación que se puede dar es de renuncia a su soberanía para someterse a los designios de un subsecretario de Estado estadounidense. ¿Cómo te las arreglas para manejar un organismo tan complicado y con más de 500 miembros como la Constituyente? Yo realmente me he sentido con gran comodidad y me siento orgullosa, primero, de presidir esta Asamblea Nacional Constituyente, que es el producto de la eficacia de la Constituyente de 1999, porque la Constituyente del 99 trajo el modelo bolivariano a nuestra Constitución, trajo una de las constituciones más avanzadas en el mundo y la tenemos acá, y esta Constituyente es la prolongación de esa energía transformadora del poder constituyente originario. Bueno, todos los constituyentes y las constituyentes, primero, son personas comprometidas con nuestra patria, son comprometidas programáticamente con el poder popular, porque representan y son voz y son vida del poder popular, pero también de una gran disciplina. Yo, cuando llego a la constituyente, cada sesión, y ya hemos tenido en estos 175 días de existencia de la constituyente, nos instalamos el 4 de agosto del 2017, en estos 175 días, cada vez que yo abro la sesión, yo les he dicho a mis compañeros y compañeras: esto es un momento de historia, nosotros estamos escribiendo historia. A veces no lo sentimos porque estamos viviendo la historia misma, pero es así. Cada decisión que ha adoptado la Asamblea Constituyente, ya llevamos más de 80 actos constituyentes, doctor Rangel. De esos 80 actos constituyentes, tenemos 9 leyes constitucionales que van al corazón de la economía venezolana, que van al corazón de la paz, de la tranquilidad, y tenemos 71 decretos constituyentes en distintos ámbitos. Realmente lo que ha hecho y ha logrado la constituyente es extraordinario. Hay gente que piensa que la constituyente proyecta una imagen de compacta, homogénea,
y que no hay diferencias internas, que no se debate. Hay 23 comisiones de trabajo y allí se discute, se habla, se debate, hay posiciones diversas, pero quienes critican es la posición patriótica de los constituyentes, que ahí sí no hay divergencia, hay una sola posición, que es defender a Venezuela de las agresiones imperiales, que es defender a Venezuela de los factores extremistas violentos de la derecha venezolana, que es consolidar un modelo que permita el avance de Venezuela en medio de estas complejas dificultades y de estas agresiones multiformes. Yo realmente me siento, y le repito, muy orgullosa cuando yo veo el trabajo de los constituyentes desplegados en todo el país. Más de 10.000 asambleas en menos de 5 meses han realizado los constituyentes por todo el territorio nacional, están desplegados, estamos desplegados. Uno lo ve todos los días, los constituyentes están en asamblea, escuchando al pueblo, discutiendo con el pueblo. Es un solo pueblo el que está activado en su expresión constituyente. ¿Se ha convertido en eje de la política nacional? Participamos de la política nacional. ¿Qué fue lo primero que trajo la constituyente, doctor Rangel? Lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro. De forma milagrosa trajo la paz, la tranquilidad, pero también hemos traído el reequilibrio político, un reequilibrio que se había perdido por la forma depravada en que los factores de la derecha, actuando ilegítima e ilícitamente desde la Asamblea Nacional, cuando ganaron en diciembre del 2015, pretendieron causar un desequilibrio en nuestra patria. Bueno, ese equilibrio lo trajo la constituyente. Y ahorita, doctor Rangel, que nos encontramos en una coyuntura muy importante para el país, la convocatoria a elecciones presidenciales, bueno, ratificará nuevamente al pueblo de Venezuela en el centro del mando. Con el comandante Chávez llegó el pueblo a Miraflores, a la silla de Miraflores, y nosotros en esta elección mantendremos al pueblo en la silla de Miraflores. ¿Hay peligro de la estabilidad institucional de Venezuela? No, hay peligro de la paz porque sabemos que hay amenazas ciertas a la paz y a la estabilidad de la República. Hay amenazas a la integridad territorial de Venezuela. El jefe de Estado lo ha anunciado el desmantelamiento de grupos extremistas importantes que causaron terror en nuestra población y esos grupos han sido desmantelados. Pero eso no quiere decir que el imperio no tenga intenciones de la desestabilización. Hemos llegado al nivel extremo inaudito donde el jefe de la CIA anuncia sin ningún tipo de tapujo de que están trabajando para desestabilizar a Venezuela, para lo que ellos llaman el cambio de régimen en Venezuela. Ya lo anunciaron, ya lo dijeron. Bueno, antes lo negaban, lo que durante años denunció el comandante Hugo Chávez, como lo hizo el comandante Fidel Castro en su momento, lo que ha denunciado persistentemente el presidente Nicolás Maduro, ya vino un funcionario de inteligencia de los Estados Unidos y lo aceptó y lo declaró abiertamente, que están trabajando por la desestabilización de Venezuela. Así que nosotros estamos preparados, pero eso no quiere decir que no debamos estar alerta, eso no quiere decir que nuestro pueblo no deba estar alerta, tenemos que estar alerta, tenemos que estar muy sigilosos, muy cuidadosos de lo que ocurre en nuestro entorno para prevenir y para alertar. ¿Qué piensa tú del proceso electoral? Porque es muy particular, ¿no? Ya ha marcado el tiempo en que se va a realizar el proceso. Depende ahora de la fijación de la fecha por parte del Consejo Nacional Electoral. ¿De qué manera se puede desarrollar este proceso electoral cuando la oposición está prácticamente desaparecida, confundida, dividida? La oposición tiene una tragedia personal, que es que no son independientes y dependen de lo que le diga el jefe de la CIA, o lo que le diga un subsecretario X, o lo que le diga un secretario Y, o lo que le diga su jefe directamente. Por eso que están desaparecidos, porque Venezuela, que retomó los caminos de la independencia, jamás va a volver atrás, jamás va a volver al modelo colonial o al decoloniaje, que es lo que procura la oposición venezolana. Esa es su verdadera tragedia, doctor Rangel. Ellos se metieron por ese camino de la violencia, de la intervención. Hemos realmente tenido que vivir la espeluznante imagen de un venezolano, como usted lo dijo, pidiendo la intervención militar de Venezuela, un diputado pidiendo la intervención militar de Venezuela, un diputado pidiendo sanciones contra Venezuela. Bueno, ese es el resultado, ese es el resultado. Y nosotros tenemos que esperar a ver cuál va a ser el mandato de su jefe, aunque ya su jefe jugaron posición adelantada.
tienen una nueva modalidad imperial, que es desconocer resultados antes de que ocurran. Esto realmente, bueno, habla mucho de lo que ellos saben que va a pasar en estas elecciones presidenciales. Ellos saben lo que aquí va a ocurrir y están jugando posición adelantada. Bueno, ojalá, yo tengo confianza que hay sectores de la oposición no dependientes de estos mandatos y van a participar en unas elecciones con el mejor sistema electoral del mundo, con una observación electoral internacional amplia, y a eso nosotros lo hemos señalado en la mesa de diálogo. Nosotros no tenemos nada que ocultar, claro, preservando siempre nuestra dignidad como pueblo. Jamás el desquiciado de Luis Almagro vendrá a nuestra patria, pero vamos a tener una observación internacional amplia, vamos a tener un acompañamiento internacional que sepa verdaderamente de qué se está tratando la realidad en Venezuela y que, bueno, testifique algo que ya todos saben también, que es que tenemos el mejor sistema electoral del mundo. Tú eres buena pronosticando. ¿Qué pronostica Elsie Rodríguez para el futuro inmediato? Bueno, yo le puedo decir que estos días me he sentido muy contenta, le puedo decir que me emociona mucho entrar nuevamente a una fiesta electoral y que puedo decir con total seguridad, pero que debemos abocarnos a consolidar esa victoria, le repito, a que el pueblo de Venezuela se mantenga en la silla de Miraflores. Ya lo hemos visto. El presidente Nicolás Maduro ha obtenido el respaldo de sectores. Hace apenas unos días los trabajadores manifestaron, los trabajadores que simbólicamente representa la masa mayoritaria de nuestro pueblo, no solamente simbólicamente, en la realidad representa la mayoría de nuestro pueblo, del pueblo venezolano. Y ahí está un representante de ellos gobernando el país y va a seguir gobernando a Venezuela. El presidente ha obtenido el respaldo de todos los movimientos sociales, ha obtenido el respaldo de las mujeres, de los jóvenes, de los movimientos políticos, de las organizaciones sociales. Así que si usted me pregunta mi ánimo, yo le digo, yo estoy muy contenta, pero tengo algo de preocupación y son esas amenazas que existen sobre la estabilidad de Venezuela. Y por eso el llamado es a que todos consolidamos y que todos defendamos que siga el pueblo en la dirección estratégica del destino venezolano. Me tiene la primicia esa, ¿no? Sí, en la fecha. Inmediatamente. Bueno, y ese día también. mucha suerte. Gracias. Gracias.